Señora Presidenta, se encuentran en la sala de sesiones los siguientes invitados. Se encuentra con nosotros el decano del Colegio de Notarios de Lima y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, del doctor Carlos Enrique Becerra Palomino, y la doctora Sofía Ode, presidente de la Comisión de Tecnología del Colegio de Notarios. Muchas gracias, señor secretario técnico. Muy buenas tardes. Damos la más cordial bienvenida al señor Carlos Enrique Becerra Palomino, decano del Colegio de Notarios de Lima y presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú, así como a la doctora Sofía Ode, quien expondrá la posición institucional respecto a la fórmula legal contenida en el predictamen recaída en los proyectos de ley 5.302, 5.650, 5.760 y 7.152/2020 CR, en virtud del cual se modifica el decreto legislativo 1049, decreto legislativo del notariado, a fin de fortalecer el servicio notarial mediante el uso de las tecnologías, así como fomentar los principios de transparencia, imparcialidad y meritocracia al proceso de ingreso a la función notarial, así como que el dictado de otras disposiciones. En ese sentido, corresponde otorgar el uso de la palabra al señor Carlos Enrique Becerra Palomino para que pueda iniciar su exposición. Doctor Becerra Palomino, adelante por favor para que pueda iniciar la exposición. Lo escuchamos atentamente. Su audio, por favor. Muy buenas tardes, señora presidenta. Le agradezco muchísimo, lo mismo a los señores miembros de la comisión. Había pedido también que se dejara ingresar a los vicepresidentes del notariado peruano. No sé si se los permitirá ingresar. Señor secretario técnico, por favor, si nos podría ayudar. Juan Manuel Quiroga, Roilán Trevejo y Miguel Ángel Linares. Y también el doctor ¿sienta? Oye, ¿cómo se llama? Tú también, te voy a decir. ¿Aló? Que solamente van a poder intervenir 2 representantes de su institución en esta sesión. Muy bien, señora presidenta. Oye, ponle eso. Puede comenzar, estimado señor. Señora presidenta, en primer lugar quisiera pedirle que tenga la gentileza de aceptar el saludo de mi institución, del Colegio de Notarios de Lima y de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, lo mismo que todas las distinguidas señoras y señoritas parlamentarias integrantes del Congreso de la República, por el Día Internacional de la Mujer que se celebró el día de ayer, en reconocimiento a la lucha que se dio hace bastante tiempo en pro de la igualdad de derechos entre hombre y mujer. Quiero expresarle también que para nosotros es un honor que la más alta autoridad del notariado mundial, la doctora Cristina Noemí Armella, destacada notaria argentina, maestra y conferenciante internacional,
sea actualmente la presidenta de la Unión Internacional de Notariado, que agrupa a 89 países del mundo y habiendo sido nuestro país uno de los fundadores de esa institución internacional. Quisiera, señora presidenta, en primer lugar, expresar el agradecimiento del notariado peruano a los señores congresistas que han tenido la oportunidad de presentar sendos proyectos de ley que son materia de esta intervención. El correspondiente al proyecto 530220, presentado por el congresista José Antonio Núñez Salas, el 5650 del 2020, presentado por el señor congresista Carlos Fernando Mejía Ramírez, el 5760-2020, presentado por el señor congresista Whitman Napoleón Vigo Gutiérrez, y el proyecto 5152-2020, presentado por el señor congresista Carlos Andrés Pérez Ochoa. Quiero expresar, señora presidenta, también mi agradecimiento a usted y al personal de la Comisión de Justicia, que han tenido a bien acoger algunas de las observaciones que habíamos formulado nosotros en relación con los 3 primeros proyectos de ley, en realidad no con los tres primeros proyectos, sino con el predictamen relativo a los 3 primeros proyectos de ley. En relación con el cuarto, no hemos tenido oportunidad todavía de hacer llegar nuestra opinión, porque todavía está en estudio. Y hemos visto también que no aparece allí ninguna opinión recibida en relación con este proyecto de ley. Por lo tanto, nosotros no tendríamos todavía una opinión definitiva en relación con ese último proyecto de ley por el cual se crea un nuevo colegio de notarios. Quisiera pasar ahora al marco normativo. En el marco normativo que he tenido oportunidad de ver, figura todavía el texto único del reglamento del decreto legislativo 1049, decreto legislativo del notariado aprobado mediante decreto supremo 010-2010 He visto ya con satisfacción que en la cláusula pertinente que había antes, donde se ponía que había que adecuar el reglamento, ya se ha eliminado en razón de que nosotros aclaramos que este reglamento no existía, puesto que había habido un pronunciamiento a nivel de la Corte Suprema que declaró nulo y lo expulsó del ordenamiento jurídico a este reglamento por no haber sido publicado en el Diario Oficial del Peruano. De tal manera que está aquí en el marco normativo todavía figura esta referencia que esperamos haya sido o que se corrija, señora presidenta, igual que ya se ha hecho en la parte normativa. En cuanto a los antecedentes, me parece muy importante el análisis que se ha hecho, pero me preocupa este cuadro que está a fojas 20, ¿no? Donde se habla de plazas notariales a nivel nacional. Y en este cuadro, que según se dice proviene del Consejo del Notariado, aunque nosotros no tenemos total certeza de estas plazas, pero se ve que hay aspectos preocupantes, porque se dice, por ejemplo, en Amazonas, número total de plazas 27 y ocupadas 9. En Ancash 71 y ocupadas 19. En Apurímac 25, ocupadas 9.
En Arequipa, 46, ocupadas 29. En Ayacucho, 34 y ocupadas 14. En Cajamarca, 31, ocupadas 16. En Callao, 62 y ocupadas 29. En Cusco y Madre de Dios, 57, ocupadas 34. En Huancavelica, 14, ocupadas 6. En Huánuco y Pasco, 42 y ocupadas 25. En Ica, 49 y ocupadas 32. En Junín, 53, ocupadas 21. En La Libertad, 59 y ocupadas 28. En Lambayeque, 48, ocupadas 26. En Lima, 164 y ocupadas 133. En Loreto, 23 y ocupadas 14. En Moquegua, 16 y ocupadas 7. En Piura y Tumbes, 64 y ocupadas 35. En Puno, 50 y ocupadas 20. En San Martín, 38 y ocupadas 24. En Tacna, 19 y ocupadas 11. En Ucayale, 22 y ocupadas 8. En total aparecen como 1,014 plazas notariales y ocupadas 549. Probablemente haya variación en cuanto a este número de plazas, pero me preocupa, señora presidenta, que solamente figuren 549 plazas de las 1,014. ¿Y qué cosa me llama a reflexión? Nos llama a reflexión primero que habría que estudiar qué es lo que ha pasado. ¿Por qué no es que no se cumplen estas plazas? Yo creo aquí que hay un tema importante que es la dación de la ley 29933 del 13 de noviembre del 2012, que estableció un concurso nacional a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y paralizó los concursos ya convocados por los colegios. Asimismo, esta ley facultó al Ministerio, a dicho Ministerio de Justicia, para crear nuevas plazas según índices objetivos, los que nunca fueron fijados, y la creación se hizo al margen del Consejo del Notariado, contratándose a una empresa sin experiencia que determinó las plazas notariales sin criterio técnico. Ni siquiera se emitió resolución como correspondía. Al conocer la tabla de puntajes para la evaluación curricular, solicitamos su variación y apenas nos enteramos por internet de las plazas convocadas a nivel nacional, formulamos reiteradamente múltiples atingencias, presentamos cuadros estadísticos y planteamos otras sugerencias. Sin embargo, se hizo caso omiso a nuestras observaciones. Los hechos nos han dado la razón. En efecto, la inconveniencia de la determinación de las plazas efectuadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se evidencia, por ejemplo, en los casos siguientes. Amazonas se convocó a 8 plazas y solo se inscribieron 2 postulantes. Ancash se convocó a 36 plazas y se presentaron solo 33 postulantes. Y peor aún, en algunos casos, postulantes que ganaron una plaza decidieron no asumirla, como ocurrió principalmente en Arequipa y en Cusco y Madre de Dios. El balance es el siguiente. De 341 plazas convocadas, solo se cubrieron 65. Se encuentra en proceso judicial el concurso en los siguientes distritos notariales: Callao, La Libertad, Piura y Tumbes y San Martín. Se incurrió en anomalías que fueron hechas en su oportunidad al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos y también de la ciudadanía, como por ejemplo que en la calificación del currículum vitae no intervino propiamente el jurado. En esa oportunidad, señora presidenta, a mí me tocó ser miembro del jurado, el único representante del notariado en este concurso nacional. Esta experiencia debe llevarnos al convencimiento de, primero, es inconveniente variar los mecanismos naturales del concurso.
Segundo, el volumen de la población, único parámetro que fija o fijaba el actual decreto legislativo del notariado, no debe ser determinante para fijar el número de notarios en una provincia. Es indispensable considerar otros aspectos como necesidades de la población, volumen contractual, población económica activa e infraestructura notarial, como lo señaló la Ley 26741. Por eso es que nos permitimos, señora Presidenta, hacer un llamado a la Comisión de Justicia del Congreso de la República para que se atienda en estos casos la posición del notariado, que lo único que busca es brindar un servicio en favor de la colectividad. La función notarial, señora Presidenta, señores congresistas, es una función compleja. El notario es un profesional del derecho que ejerce en forma privada una función pública y que está sujeto a múltiples obligaciones. El notario autentica, es decir, robustece con una presunción de veracidad los actos, los hechos, el relato de los hechos y los actos y contratos sometidos a su amparo. En segundo lugar, redacta los documentos, conserva esos documentos. Tenemos nosotros la oportunidad de guardar los protocolos formando parte de nuestro archivo notarial. Y mire usted, este principio de matricidad es tan importante que nosotros tenemos, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, el protocolo ambulante de los conquistadores, donde figuran las primeras escrituras públicas otorgadas por Pizarro, Almagro, Hernando de Soto, etc. ¿Qué otra cosa hace el notario? El notario reproduce los traslados que se llaman así los traslados instrumentales, que son testimonio, partes y boletas, y asesora. El notario es un asesor para configurar la voluntad de las personas, y sobre todo ahora a las personas que sufren alguna discapacidad, a las personas vulnerables, porque incluso ahora, como usted sabe, señora Presidenta, señores congresistas, el Perú ha puesto en práctica normas especiales para adecuar nuestra legislación, nuestro Código Civil y otras normas para reconocer a lo normado en la Convención Internacional sobre Discapacidad. Pero además, el notario tramita ahora asuntos no contenciosos que son muy importantes y que han demostrado que sirven para disminuir la carga procesal del Poder Judicial. Tenemos actualmente varios procedimientos no contenciosos, entre ellos de los más importantes, por ejemplo, las sucesiones intestadas. Y hemos propuesto también otros proyectos, otras propuestas normativas. Pero paralelamente el notario, sin que le cueste absolutamente al Estado, se dedica a fiscalizar el pago de impuestos, el pago de tributos, tanto en favor de las municipalidades cuanto en favor de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Y también, y esto es un aspecto importante ahora, muy significativo, que formamos parte de toda esa, digamos, gama de instituciones
que están encargadas de luchar en favor de la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, habiendo sido reconocido nuestro país justamente en este campo importantísimo. Y en ese sentido nosotros hemos tenido la oportunidad de celebrar un convenio con la agencia oficial del Consejo General de Notariado Español para adquirir un sistema que nos permita coadyuvar con el Estado, con la sociedad, obteniendo información de las diferentes operaciones que se realizan a nivel nacional, y estamos implementando la base centralizada y el órgano central que nos exige la ley. Finalmente, señora presidenta, los archivos notariales, una vez que el notario deja de serlo, pasan por un periodo transitorio de 2 años para administración del Colegio de Notarios y después pasan a formar parte del patrimonio de la nación en el Archivo General de nuestro país. Estas cuestiones preliminares me he permitido mencionar antes de ingresar específicamente a los puntos del dictamen. Sobre la propuesta de modificar el artículo 5 de la ley 1049, me permito señalar que este artículo 5 ha sido pues materia de muchas modificaciones. Nosotros hemos tenido en el país tres leyes de notariado. La primera ley es la ley 1510, porque hasta antes de esa ley 1510, la función notarial y los instrumentos o documentos notariales estaban regulados en el Código de Enjuiciamientos Civiles. La primera ley del notariado se da en el año 1911 y empieza a regir a partir del 28 de julio de 1912 y se sancionó conjuntamente con el Código de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Y qué dijo esta primera ley del notariado? Que duró 80 años y rigió con el Código Civil de 1852, con el Código Civil de 1936 y con el Código Civil de 1984. O sea, con estos 3 códigos ha regido esta ley que digamos, ha llegado a tener 80 años de vigencia con algunas modificaciones. Y en el campo del número de notarios, decía la ley 1510, la primera ley del notariado, artículo número 2, el número de notarios será fijado por la respectiva Corte Superior sin que pueda exceder de 3 en las capitales de provincia, de 6 en las de departamento o provincia litoral y de 20 en la capital de la República. Esta ley fue modificada por la ley 11960 del 16 de enero de 1953, que dijo lo siguiente: en las capitales de provincias el número de notarios no podrá exceder de 5 y de 8 en los departamentos o provincia litoral. También fue modificado por la ley 12013 del 20 de noviembre de 1953, que dijo, elévese a 10 el número de notarios públicos de la capital del departamento del Cusco. Y modificado por el decreto ley 22634 del 14 de agosto de 1979, según el cual se dijo lo siguiente: en tanto se dé la nueva ley de notariado, el número de notarios en la capital de la República será de 40. La segunda ley de notariado fue el decreto ley número 26002,
que fue elaborado por dos comisiones. Una comisión que hizo la formulación del proyecto o anteproyecto, y la segunda comisión, comisión revisora, que fue una buena ley. Y se dice que estaban discutiendo los integrantes de la comisión sobre cuál debía ser el número de notarios para la capital de la República. Y unos decían, de los 40, que sea el doble, es decir, que sea 80. Pero otra posición decía que sea 100. Como no se pusieron de acuerdo, dijeron, bueno, vamos a consultarle al señor ministro de Justicia, y le consultaron al señor ministro de Justicia, y él habría dicho que sean 200 en la capital de la República. Y entonces quedó que eran 200 notarios en las capitales de la República, 40 en las capitales de departamento, capitales de provincia y la provincia constitucional del Callao, 20 notarios. Ahora, esta cantidad era obviamente excesiva, porque incluso hay provincias, y en esa época, y ahora todavía, porque esa norma se sancionó el 27 de diciembre de 1992, no hay 30 abogados en una provincia, por ejemplo. Pero sin embargo, se consideró eso, por eso era un tope máximo. Tenemos aquí un interregno, que es el decreto legislativo 872 del 3 de noviembre de 1996, que dijo que el número de notarios en la capital de la República debía ser de 200, capitales del departamento 40 y capitales de provincia y la provincia constitucional del Callao 20. Y agregó que se podría ampliar esto mediante decreto supremo. Sin embargo, hay que hacer también notar acá que este decreto legislativo, conjuntamente con otro decreto legislativo, el número 836, que se dio asumiendo que los abogados tenían poco trabajo, etc., fue declarado, fue derogado por la ley 26741 del 11 de enero de 1997, porque el Congreso de la República comprendió que el Poder Ejecutivo se había excedido en las facultades. Y entonces se derogó esta ley en lo referente al número de notarios y estableció una fórmula muy interesante, que realmente me parece que es una fórmula valiosa que no ha debido dejarse de lado. Se estableció la conformación de una comisión especial en la cual estaban representados el Poder Ejecutivo, las municipalidades y el Instituto Nacional de Estadística para fijar el número de notarios de acuerdo a las necesidades de la población, a las condiciones demográficas, el volumen contractual, la infraestructura notarial, el número de plazas que deberían ser cubiertas. Esta comisión estaba integrada por un representante del presidente del Consejo de Ministros que la presidirá, un representante del ministro de Justicia, un representante del Instituto Nacional de Estadística e Informática y un representante de la Asociación de Municipalidades del Perú. Y debía fijar el número de notarios justamente teniendo en cuenta estos informes técnicos del Instituto Nacional de Estadística, y así lo hizo. Y en virtud de esa norma se dio una cobertura amplia de las plazas notariales. Ahora, el decreto 872 también dijo
que por esta única vez y en forma excepcional no había pluralidad en cuanto al jurado, porque el jurado, según la ley 26002, estaba compuesto por un presidente, que era el presidente del notariado, que es nombrado por el ministro de Justicia, o puede ser el propio ministro de Justicia, el decano del Colegio de Abogados y el decano del Colegio de Notarios, y un representante nombrado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados y un representante nombrado por la Junta Directiva del Colegio de Notarios. Es decir, los abogados y los notarios eran dos cada uno, más el representante del Ministerio de Justicia. Pero esta norma también estableció que es por esta única vez, decía así el decreto legislativo 872, los miembros del jurado serán nombrados todos por el ministro de Justicia. Y además estableció otra cosa, que no había ya examen escrito ni examen oral, sino solamente una entrevista personal. En esa oportunidad nosotros teníamos a nuestro cargo el Colegio de Notarios de Lima y entonces salimos a expresar nuestra disconformidad sobre este punto de vista, señalando las incongruencias, los peligros, y gracias a Dios el Congreso de la República derogó este decreto legislativo 872, al igual que el decreto legislativo 836, que establecía prácticamente un sistema que distorsionaba el sistema notarial y registrar en el Perú. Este tema lo traigo a colación porque es importante, señora presidenta, es importante que conozcamos todos los antecedentes que hay en relación con estos temas. La ley 26741 fue impugnada por el Colegio de Abogados de Lima, pero el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación y reconoció el carácter constitucional de esta ley, que en mi opinión es muy importante. Y el decreto legislativo 1049 significa en este tema un retroceso porque arbitrariamente se fijó una cantidad de habitantes, solamente el aspecto poblacional. Y se dijo según este decreto legislativo 1049, dado también sin opinión de los colegios de notarios, se dijo que el número de notarios en el territorio de la República se establece de la siguiente manera: una provincia que cuente con al menos 50,000 habitantes deberá contar con no menos de 2 notarios. B, por cada 50,000 habitantes adicionales se debe contar con un notario adicional. La localización de las plazas son determinadas por el Consejo del Notariado. En todo caso, no se puede reducir el número de las plazas existentes. Este artículo fue modificado por el decreto legislativo 1232, publicado el 26 de septiembre de 2015, o sea, no hace mucho. Este dice más o menos lo mismo, pero agrega: en función, el número de notarios en el territorio de la República se establece de la siguiente manera: una provincia que cuente con al menos 50,000 habitantes deberá contar con no menos de 2 notarios. B, por cada 50,000 habitantes adicionales se debe contar con un notario adicional. Y C, en función de la magnitud de la actividad económica o tráfico comercial de la provincia. En el punto 5.2 recoge el mismo texto de que las plazas son determinadas por el Consejo de Notariado y que no se pueden reducir el número de plazas existentes. Nosotros, señora presidenta, pensamos que el número de notarios debe ser el adecuado.
la Unión Internacional del Notariado Latino, que ahora se llama solamente Unión Internacional de Notariado, y que agrupa, como ya decíamos, a 89 notariados parecidos a nuestros de todo el mundo, ha establecido que ya no puede hablarse de número clausus, sino más bien de número regulado. Y el número regulado tiene que estar sujeto, pues, a determinadas condiciones. Por eso estamos de acuerdo con la propuesta del dictamen de que se hable de ciudadanos siguiendo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y que también se hable de que se tendrá que reconocer la actividad económica o tráfico comercial. Pero esto tiene que ser en conjunto, o sea, no puede ser separado, tiene que ser en conjunto para determinar el número de notarios. No nos parece que es conveniente usar la palabra que se aumente, porque creo que hay que, repito, ver todo en conjunto y puede ser que incluso, de acuerdo a la experiencia que nosotros estamos viviendo, puede ser incluso que haya necesidad de reducir plazas, aunque se dice ahí que no cabe reducir, pero mejor creo que es usar la palabra que se determine, ¿no? Que el Consejo Notariado determine la plaza teniendo en consideración estos aspectos. En relación con el artículo, en esta relación con este artículo, señora Presidenta, quería decirle que no es conveniente que haya un número no adecuado de notarios. El número tiene que ser el que corresponda para satisfacer las necesidades de la población y para cumplir eficazmente la función notarial. Si es poco el número de notarios en una determinada provincia, la población se resiente. Y si es mucho, el ejercicio profesional se resiente. Entonces tiene que ser el adecuado. Y por eso es que si nosotros combinamos estos aspectos que se ha considerado en el dictamen, me parece que sería correcto que esa fórmula se adaptase. Repito, también teniendo en cuenta los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. En cuanto a la variación del artículo 6 del decreto legislativo, allí estamos de acuerdo en la propuesta. Y creo que es un acierto que se considere, en primer lugar, que el ingreso al notariado tiene que ser siempre por concurso. No cabe otra forma. Y en esa virtud, creo que no es posible aceptar que alguien quiera ingresar al notariado sin este requisito, sin esta forma de notariado que es la más transparente. Y me parece un acierto que se haya considerado por el predictamen, en primer lugar, el examen escrito, en segundo, el examen oral, perdón, el examen curricular o la evaluación curricular, y en tercer lugar, el examen oral. Y que en todas las evaluaciones se considere el mínimo de 14. Eso me parece adecuado. Y una sola nota, en igualdad de condiciones. Nosotros habíamos planteado una nota diferenciada, pero hemos recapacitado y creemos que es mejor solamente esa nota de 14. Y que está muy bien que primero se proceda al examen escrito, que sea eliminatorio. ¿Por qué razón? Porque si se presentan, por ejemplo,
1000 personas a un concurso, ¿no? Imaginemos que hay 1000 personas que se pueden presentar a un concurso. Si se toman primero examen escrito, que es un examen que normalmente, ¿quién toma el examen escrito en el Perú? Una entidad seria como la Universidad Católica. En el concurso del año 2013 que yo he mencionado, o sobre el cual voy a insistir, tomó la Universidad Católica, que también es otra universidad seria, ¿no? Pero siempre es mejor que el examen escrito se tome primero y después todos los que han pasado al examen, este examen, puedan, pueda analizarse su currículum vitae. Porque si es a la inversa, si se presentan 1000 personas, hay que analizar 1000 currículum y de repente pasan el examen escrito solamente 200. Entonces, por gusto se ha hecho un trabajo. En ese sentido, nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta, señora presidenta, y consideramos útil esta modificación. En cuanto a la modificación de los artículos 7 y 9 del decreto legislativo 1049, no tenemos mayor objeción, excepto que esta experiencia del decreto legislativo, perdón, de la ley 29933 no fue pues muy positiva, ¿no? Así que en ese sentido creemos que no conviene variar, no es conveniente variar el curso normal de cómo se convocan los concursos, que debe ser facultad prioritaria o digamos primigenia del Colegio de Notarios. Y solo si el Colegio de Notarios no lo hiciera, etcétera, ya puede hacer el Consejo de Notariado y eventualmente el Ministerio de Justicia. Pero no es recomendable unos concursos a nivel general como el que se han dado, porque no realmente no logran los objetivos que uno piensa que podrían lograrse. En cuanto a la composición del jurado, señora presidenta, nosotros tenemos una objeción ahí, de que no consideramos que sea conveniente la presencia de los magistrados del Poder Judicial, tampoco de la Fiscalía, ni tampoco de registros públicos. Allí mantenemos nuestra posición porque incluso tenemos ahí informes jurídicos que respaldan nuestra posición. La función jurisdiccional tiene un carácter exclusivo. Los señores magistrados tienen que dedicarse a administrar justicia y no pueden estar en un concurso que en realidad es ajeno a sus funciones. El ámbito notarial es un ámbito especializado. Por un lado tenemos al Poder Judicial, que se encarga del aspecto litigioso entre las relaciones de las personas. Y por otro lado tenemos el ámbito notarial, que se encarga del aspecto alitigioso. No porque hablemos de los procedimientos no contenciosos, vamos a decir que hay una vinculación con el Poder Judicial. En realidad, históricamente los asuntos no contenciosos han pertenecido a lo que se llama la jurisdicción voluntaria, al ámbito notarial, pero en nuestro país eso estaba encargado de una época al Poder Judicial, pero no es lo normal. Lo normal es que el Poder Judicial se dedique a lo que es litigioso. Por otro lado, también tenemos que
entre las últimas personas que han ingresado al notariado, hay personas que provienen del Poder Judicial, de la Fiscalía y de los registros públicos. Permítanme ustedes comentarles que cuando yo decidí postular al notariado, se había dado recientemente el decreto ley 22634, que justamente independizó al notariado de la judicatura y estableció este concurso en forma que ha venido, digamos, estableciéndose y siguiendo durante bastante tiempo ya. ¿Y quiénes eran los miembros del jurado? Repito, el presidente del Consejo de Notariado, el decano del Colegio de Abogados, el decano del Colegio de Notarios y un representante del Colegio de Abogados designado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados y otro representante designado por la Junta Directiva del Colegio de Notarios. Entonces, esa era la forma de constituir el jurado. Porque antes, ¿qué pasaba? Antes, el nombramiento de notarios lo hacía la Corte Superior. Entonces, quien deseaba ser notario tenía que ir y conversar con los señores magistrados de la Sala Plena de la Corte Superior. Por eso, cuando hace 38 años yo decidí postular a ser notario, era la segunda oportunidad en que se daba este concurso que se llamaba en esa época un concurso de méritos y oposición, y tenía un gran prestigio. Entre paréntesis les quiero decir que en España, por ejemplo, el concurso para ingreso a notariado es un concurso que tiene un prestigio extraordinario. Hagamos que este concurso en el Perú siga manteniendo el prestigio que le corresponde. En cuanto a la expedición del título sobre la modificación del artículo 12, estamos de acuerdo en que en la redacción propuesta y de que debe intervenir el Consejo del Notariado. En cuanto a las causales de cese, también estamos de acuerdo, solamente que ahí se habla de que haya una resolución firme, ¿no? Creo que es una cuestión de redacción, porque si se trata de muerte o renuncia, pues propiamente no hay una resolución firme, sino simplemente una resolución. En cuanto a la modificación de los artículos 141 y 142 del decreto legislativo del notariado, pues relacionada con la composición del notariado, nosotros consideramos que no es conveniente introducir modificaciones, salvo que se piense que no está funcionando bien el Consejo del Notariado. Porque ¿quién interviene ahora? ¿Quiénes forman parte del Consejo del Notariado? ¿El ministro de Justicia o su representante? ¿El fiscal de la Nación o su representante? ¿El decano del Colegio de Abogados? ¿El decano del Colegio de Notarios? ¿Y el presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú? ¿O su representante? Y un secretario técnico. ¿Cuál es la necesidad de modificar? ¿Cuál es la necesidad de modificar esto? Al igual que cuál es la necesidad de modificar el jurado del concurso, porque incluso ahí, tratándose del concurso, se ha considerado como representante para el jurado del concurso a alguien de SUNARP. No obstante que SUNARP ha dicho que no va a participar por unas cuestiones de imparcialidad. Y además el número es excesivo. Entonces, también, ¿por qué modificar la composición del Consejo del Notariado?
¿Qué es lo que se busca realmente? Se busca que funcione, se busca darle mayor operatividad o complejizarlo. No lo hagamos algo que está funcionando más o menos bien o bien, no desvirtuemos su función. Ahora, yo no sé si el Ministerio de Justicia, por ejemplo, está de acuerdo con esta propuesta. Nosotros hemos sugerido que se le pida opinión igual al Consejo de Notariado. En relación con el artículo 22, si bien es cierto, es una preocupación legítima sobre lo de la medida cautelar, ya el Tribunal Constitucional ha sancionado pues que no tiene carácter inconstitucional. Ahora, el proyecto tiene otro aspecto muy importante, que es el aspecto tecnológico. Sobre lo anterior, señora Presidenta, o sea, sobre el aspecto relacionado con los concursos, la composición del jurado, el número, etcétera, yo quiero expresar mi saludo al autor del proyecto y decirle que comparto, nosotros los notarios que estamos ahora a cargo de la dirigencia del notariado a nivel de Lima y a nivel también nacional, compartimos su preocupación y la de otros congresistas porque la función notarial se lleve bien y que los concursos se realicen a tiempo, con imparcialidad, en la mejor forma posible. Y en ese sentido tenemos que saludar el interés que tengan, porque la función notarial tiene que estar al servicio de la sociedad. No es que nosotros estemos defendiendo nuestra posición. Nosotros también estamos preocupados porque la función notarial sea bien vista en el seno de la sociedad. Y tenemos varios proyectos y realizaciones concretas para, digamos, relacionadas con la función social, con la responsabilidad social que tiene el notariado. En este momento, por ejemplo, estamos tratando de ayudar a las personas a quienes les falta oxígeno. Tenemos un comité de proyección social en el colegio. Hemos celebrado convenios con el Ministerio de Justicia para atender a las personas que han sido víctimas de la violencia terrorista. Estamos por celebrar un convenio con el Ministerio de Justicia y con la Iglesia para atender a las personas que están privadas de su libertad a fin de que puedan expresar su voluntad y firmar poderes, etc. Al notariado no es que le sea ajeno el sufrimiento de las personas. Tenemos un programa que se llama El Notario en tu Barrio, en el cual se atienden y se ha realizado ya varias veces consultas gratuitas de la población más necesitada. E incluso vamos a ampliar este programa para ir a las zonas donde no hay notario para hacer unas labores allí en las cuales podamos hacer no solamente explicaciones, sino también prestar servicios a la ciudadanía en forma gratuita o a un costo mínimo. Entonces, esto es respecto de lo primero, señora Presidenta.